Qué grandes conferencias las que estamos disfrutando el día de hoy. Definitivamente todos los conferencistas, esas personas que están dictando estas charlas se están luciendo porque la están sacando del estadio y eso lo tenemos clarísimo. ¿Qué es lo interesante? Que no es solamente para las personas que son egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira. Señores, si ustedes desean invitar a otra persona que no haya sido egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira para que escuche estas interesantes charlas, lo pueden hacer. Es muy sencillo, compártanles el enlace www.convencionutp.com y listo, es muy sencillo entonces. De esta manera todos podremos llegar a todo este conocimiento que, como ustedes saben, cuenta con expertos, conferencistas a nivel no solamente nacional, sino también mundial, o mejor, egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira destacados. Pero bueno, vayamos entonces con este ciclo de las 4:30 de conferencias que, como ustedes saben, también trae expertos en diferentes temas. Esta vez en los 4 pabellones vamos a ver, primero en el pabellón académico nos vamos a encontrar con la charla El papel de los municipios en la recuperación de residuos a causa del COVID-19. Esta charla va a estar a cargo del PhD Luis Felipe Vázquez y experto ambientalista que nos va a comentar de cómo se están dando estas nuevas prácticas en medio de una pandemia que todavía está en curso. Posteriormente nos vamos a encontrar con el pabellón cultural y una charla que recoge la esencia de lo que significa el arte urbano latinoamericano. Esta vez a cargo de la compañera egresada, esta vez colega, licenciada en Comunicación e Informática Educativa, Valentina Alan, quien nos va a contar de ese panorama. No dejemos pasar también lo que está pasando en este momento en el pabellón egresados, que inicia con la charla de Germán García Corrales, ingeniero asesor ambientalista, y que nos va a hablar acerca de la comunicación, una nueva versión irreemplazable. Claro está, en este momento todavía estamos continuando con la charla práctica de ejercicios que se está dando en el pabellón de salud y vida, una charla que de verdad bastante práctica y que nos va a dejar unas enseñanzas bastante interesantes alrededor de la actividad física. No dejemos olvidar entonces a todos estos aliados comerciales que han hecho parte de esta 21ª Convención de Egresados UTP. Esos aliados comerciales que se han unido. Por ejemplo, es el caso de Idatacubo, a quienes les damos las gracias por haberse unido a esta versión virtual de la Convención Nacional de Egresados. Conectados entonces todos a estos 4 pabellones. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Felipe Vázquez, soy experto para la ciudad de Pereira de BNG Internacional, que ya les presentaré mi organización. Agradezco inicialmente la invitación a participar en la convención y por este espacio. Hoy el tema que voy a abordar es gestión de residuos en tiempos de COVID, básicamente cuál es el rol de las alcaldías y de los municipios ahorita en el tema de gestión de residuos sólidos pues ante la nueva situación mundial. Muy brevemente, para presentarme, soy pereirano, también radicado aquí pues, en Pereira actualmente, ingeniero ambiental de profesión y con estudios de doctorado en temas de ecología industrial. Y actualmente trabajo, como les dije, para la Federación de Municipios de Holanda, BNG Internacional, que es la agencia de cooperación de la Federación de Municipios de Holanda, y soy consultor activo de Sempre Colombia, que es compromiso empresarial para el reciclaje, trabajando temas de consultoría de residuos fundamentalmente. La agenda que les he preparado para hoy, básicamente pues presentar un poco quién es BNG Deals y el por qué soy yo la persona que va a estar hablándoles de temas de residuos municipales, cuáles son los retos nuevos que se han presentado en términos de gestión de residuos una vez inició la pandemia y que siguen vigentes, cuáles entonces son las oportunidades y responsabilidades de las alcaldías en términos de esta gestión de residuos y cómo podríamos llegar a solventar algunos de estos retos o donde básicamente hay oportunidades para esto. Y finalmente terminar con un ejemplo numérico un poco de cuál ha sido el impacto en las organizaciones de recicladores o cuál podría llegar a ser el impacto real del COVID en términos de atender todos los protocolos de bioseguridad que se han fijado para la gestión de residuos sólidos. ¿Quién es entonces BNG? Somos un equipo de 4 personas trabajando en Pereira. El resto del equipo está desde Holanda. BNG, entonces, es la Agencia de Cooperación Internacional de la Federación de Municipios Holandeses. Y estamos presentes en Pereira con un programa de cooperación que se llama DEALS, que tiene que ver con gobernanza verde e inclusiva de ciudades.
Específicamente el programa DEALS está en 6 ciudades del mundo y va por 5 años, desde el 2007, este es nuestro tercer año de implementación. Pereira es la única ciudad de América que hace parte del programa. Las otras ciudades están ubicadas en Asia y en África. Lo que comparten todas las ciudades del programa es que son ciudades de rápido crecimiento, ciudades intermedias, y se comparte, es transversal al programa que en las diferentes ciudades nos enfocamos en población vulnerable que gana por debajo de $1.25 al día. La filosofía del programa como tal, y aquí empezamos a traer en materia de por qué llegamos aquí, es buscamos que las alcaldías municipales hagan alianzas, encuentren aliados, encuentren otras formas de cooperar con otros gobiernos locales, con otros actores, con la industria, con la empresa privada, con organizaciones sociales, con demás instituciones para trabajar en un problema común o avanzar en temas de sostenibilidad de manera cooperada. En ese sentido, la cooperación que nosotros tenemos en Pereira se enfoca entonces en el tema de gestión integral de residuos sólidos, pero con una atención particular que tiene que ver con la formalización y fortalecimiento de las organizaciones de recicladores. ¿Qué son entonces estos dos temas? La formalización, por un lado, la formalización de las organizaciones de recicladores es un proceso que inició en el 2016, donde el Ministerio de Vivienda le da 5 años a los recicladores para que conformen organizaciones y comiencen a cumplir con todo lo que tiene que cumplir una empresa de servicios públicos para poder acceder a la tarifa de aseo. Básicamente se les está reconociendo su labor y se les está promoviendo la formalización de manera gradual. Y en ese orden de ideas, las alcaldías deben fortalecer, tienen como mandato fortalecer este proceso de formalización y además buscar garantizar que el material reciclable sea del reciclador y adoptar medidas afirmativas para que estos recicladores pues, les vaya bien en este proceso de formalización. Básicamente esto parte de que los recicladores son reconocidos como sujetos de especial protección constitucional. ¿Cómo lo hacemos y qué venimos haciendo? Trabajamos de la mano con la alcaldía de Pereira, pero también trabajamos de manera independiente. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un debate con los candidatos a la alcaldía para hablar exclusivamente de temas de aprovechamiento y de gestión de residuos sólidos, pero también se fomentaron algunas alianzas entre la alcaldía, donde buscamos que la alcaldía invirtiera en el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores a través de vehículos, por ejemplo, como vemos en la foto. También nos hemos vinculado en la ciudad en actividades un poco más académicas, por ejemplo, foros de economía circular. Promovimos y acompañamos a la alcaldía en toda una campaña que se ejecutó durante más o menos 6 meses el año pasado, que se llamó Ciudadano Inteligente Separan la Fuente, para promover la separación de residuos sólidos, que ya vamos ahorita a hablar un poco más del tema. La campaña finalmente la terminó ejecutando la alcaldía y siempre que fueron quienes invirtieron los recursos, entonces en ese sentido el rol de BNG es un poco de promover este tipo de alianzas. También ayudamos a articular desde el año pasado una feria de reciclaje, que ya este año estuvimos en la tercera versión, que fue virtual. Bueno, eso es básicamente un poco lo que nosotros hacemos y el que me trae aquí, porque vamos a hablar del tema de residuos municipal. Entonces, ahorita sí entrando en materia, pasamos al tema de retos. Y aquí quiero iniciar mostrándole 2 fotografías muy recientes incluso. Ya en época de COVID, donde inicialmente aquí a la izquierda vemos personas del Servicio Público de Aseo, de la empresa de Servicios Públicos de Aseo, haciendo una limpieza debajo de unos puentes en la ciudad de Pereira, donde normalmente duermen habitantes de calle. Entonces, esto todos los días hay que hacer este proceso de limpieza. Bueno, aquí imagínense el reto adicional que tenemos hoy en día, pues si de por sí ya es un lugar difícil, pensándolo en temas de habitantes de calle hoy por hoy, que también son más vulnerables al tema de protección social y de acceso a salud, pues esto es un riesgo mayor para las personas que trabajan en la recolección y gestión de residuos sólidos. Al lado derecho tenemos una recicladora de oficio que lleva unas latas
de bebidas al hombro. Nuevamente, todas estas latas tuvieron contacto con absolutamente pues, todas las personas que lo consumieron y con los fluidos de estas personas. Entonces, pues lo que vemos es que finalmente el primer reto lo enfrentan en las personas que están en la calle recolectando nuestros residuos sólidos. Yo hoy en mi presentación no tengo muchas conclusiones como tal, sino más bien reflexiones. Y voy a partir de una línea base. Entonces, digamos, cómo estaba el país o cómo es cuál es el panorama general de los municipios promedio en el país en términos de residuos sólidos antes de que empezara el COVID. En temas de residuos no aprovechables ordinarios, lo que vemos es que en el país las tasas de recolección y disposición final de residuos son buenas. A la mayoría de ciudadanos del país no recogen los residuos a tiempo y no los recogen, digamos, con una buena frecuencia. Pero en temas de reciclaje y de residuos aprovechables, el panorama no es tan positivo. En general, el país tiene muy bajas tasas de aprovechamiento y de reciclaje. Hay una alta informalidad. No hay cultura de separación de residuos en la fuente, en nuestros hogares y en nuestras empresas. Pero además, cuando se fomenta la separación en la fuente, en general no viene acompañado de una recolección selectiva donde lo que separamos en la casa de verdad no lo recojan aparte con una frecuencia y un horario garantizado. Pero además algo gravísimo en Colombia es que la estructura tarifaria favorece la disposición final en relleno sobre el aprovechamiento de residuos. Es más rentable para una empresa pensar en enterrar los residuos en un relleno que pensar aprovecharlos. ¿Qué más tenemos en este panorama del país? Que los rellenos sanitarios tienen una vida útil corta, la mayoría en promedio les queda menos de 10 años en todo el país, y que en temas de residuos peligrosos hospitalarios, pues no todos los municipios cuentan con sitios de tratamiento y disposición final adecuados, y estos residuos en general no se encuentran dentro del servicio público de aseo, es decir, el rol de las alcaldías no es directo como tal, como si lo es en los residuos convencionales, donde las alcaldías, el alcalde es el responsable de garantizar la prestación de los servicios públicos. ¿Qué retos adicionales se han venido entonces en el tiempo de COVID? Ha aumentado indudablemente el uso y disposición de residuos con características de riesgo biológico. Estamos hablando de un incremento masivo tanto en hospitales y en clínicas como en todos nuestros hogares de tapabocas, por ejemplo, y de residuos que han podido tener contacto o que provienen de una persona que ha estado contagiada, por ejemplo. Pero en general hay un aumento de residuos de esta naturaleza. También ha habido un aumento en el uso de envases y empaques, sobre todo bolsas que son plásticos de un solo uso. Por ejemplo, una de las recomendaciones iniciales, incluso creo que fue del gobierno, era que se utilizara doble bolsa para entonces disponer los residuos normales, lo cual yo considero innecesario porque finalmente cuando la bolsa entra al camión compactador, pues se va a romper automáticamente, entonces no tiene mucho sentido. Pero sí se nos ha aumentado el uso de plásticos en general y de envases y empaques, también por temas de protección. Se ha disminuido el tema de separación en la fuente, yo creo que ahí y tiene que ver con la valoración subjetiva de nosotros como humanos de qué hacemos una vez generamos un residuo, qué es más importante, disponerlo en la bolsa negra para que se vaya a un relleno sanitario, tratar de que lo reciclen, sabiendo que indirectamente podríamos estar exponiendo a los recicladores a riesgos contra la salud, o nosotros incluso en nuestra propia casa no queremos tener los residuos almacenados durante mucho tiempo. Entonces, ha tenido efectos en consumo y en cómo las personas también gestionan sus residuos. Ya a nivel normativo, dentro de los lineamientos técnicos que salieron para la gestión de residuos por parte del gobierno, pues nos toca que todos los prestadores del servicio público de aseo, y esto incluye a las organizaciones de recicladores de informalización, pues tienen un incremento indirecto o directo realmente en el número de elementos de protección personal que deben manejar.
en lo que deben gastar y el tiempo que deben invertir en protocolos de desinfección, en el tema de que todo su personal debe ir identificado por norma ahorita en época de pandemia, y que además, como estamos generando más residuos de diferentes naturalezas, pues básicamente estamos poniendo una presión adicional en los rellenos sanitarios y posiblemente empezando tal vez a congestionar la capacidad de gestión de residuos hospitalarios. En este orden de ideas, ¿qué responsabilidades tienen los municipios, sabiendo que pues, la situación, si bien no era la perfecta, pues ahora es un poco más complicada? Inicialmente tenemos que este año en particular, que es excepcional no solo por la pandemia, sino porque es el primer año de gobierno de los alcaldes nuevos, entrantes. La norma de residuos dice que este año, este primer año de gobierno, el alcalde debe hacer revisión y actualización de su plan de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, paralelo al problema y a los nuevos retos, se aparece la oportunidad de que los alcaldes realmente se comprometan con afrontar estos nuevos retos y quede adecuadamente formulado no solo en sus planes de desarrollo, que bueno, ya deberían estar aprobados y en implementación, pero sí todavía hay una ventana de oportunidad en los planes de gestión integral de residuos sólidos que deben ser actualizados. Y aquí voy a mencionar simplemente algunos puntos porque estos planes son muy grandes, pero un plan de gestión integral de estos tiene más o menos 14 programas, pero hay unos programas específicos donde hay una ventana de oportunidad para que se asignen recursos y para que se fijen algunas metas más específicas y una hoja de ruta para empezar a trabajar estos nuevos retos. Y es, el PEGIRS debe tener un programa de minimización de residuos que está muy enfocado a temas de cultura ciudadana y sensibilización. Entonces, si antes teníamos el reto del reciclaje, pues hoy el reto de separación en la fuente y de reciclaje es aún mayor y realmente este es un tema de cultura en el que hay que invertir en educación. Tenemos un programa de aprovechamiento que es pues, la oportunidad para fortalecer la infraestructura de aprovechamiento de los municipios, que de por sí en todo Colombia es muy débil. Y yo creo que quien conozca una bodega de recicladores en general, pues el imaginario es que es un lugar con muchas deficiencias estructurales. Programas de inclusión de recicladores, que aquí es donde realmente es esa ventana para ayudar a cerrar la brecha en términos de cómo las organizaciones de recicladores realmente pueden empezar a cumplir con todo, también con los protocolos de seguridad y prestar un servicio adecuado como empresas de servicios públicos. Y hay otros dos programas que competen a estos retos, que tiene que ver el programa de disposición final, que está directamente relacionado con el tema de los rellenos sanitarios. Como yo ya lo mencioné, pues la mayoría de rellenos en el país están entrando en su etapa final de operación y puede que hasta a los alcaldes de hoy no les toque, pero al alcalde que sigue puede que sí le toque el problema de que el relleno se va a llenar. Pero con el incremento que ha habido en la generación de residuos actual, pues sí, evidentemente estamos acortando la vida útil de nuestros rellenos sanitarios. Y finalmente en el programa de residuos especiales hay una oportunidad de empezar a repensarnos cómo vamos a empezar a gestionar residuos biológicos, ya que pues se están incrementando en todos lados. Otras obligaciones que tienen los municipios, y las mencioné al comienzo porque de ahí parte un poco el programa de cooperación, y es: las alcaldías deben garantizar el acceso cierto y seguro del material reciclable al reciclador. Y lo que hemos visto y la experiencia en Colombia es que, pues, digamos, cumplir con que el ciudadano, que la alcaldía garantice que el ciudadano le entregue el reciclaje al reciclador es una tarea más bien imposible. Pero lo que sí pueden hacer las alcaldías es realmente trabajar muy fuerte en promover la separación en la fuente y la cultura como tal, y crear confianza entre la ciudadanía y el reciclador. Además, las alcaldías deben tener actualizado su censo de recicladores, y pues esta es una oportunidad este año que se deben actualizar los PEGIRS, los planes de gestión integral de residuos sólidos, donde se deben pues el censo de recicladores hace parte de la línea base y muy probablemente se tenga que actualizar. Es una oportunidad para empezar a cerrar la brecha, por lo menos de identificar y carnetizar a los recicladores, que es uno de los requerimientos para que ellos puedan, digamos, operar tranquilos
durante el tiempo de la pandemia. Hay otras oportunidades donde yo no veo muy activos a los municipios del país, y se dividen en dos. Uno, en algo que ya nos deben estar cobrando a todos en la tarifa del servicio público de aseo, que tiene que ver con el incentivo al aprovechamiento y tratamiento. Básicamente esto es una sobretasa, es un castigo que todos estamos pagando por no separar los residuos, sino por enviarlos al relleno sanitario. Es muy pequeña, lamentablemente, pero a partir del próximo año se tienen que empezar a invertir a través de proyectos formulados por las empresas de servicios públicos, incluyendo organizaciones de recicladores, en proyectos que fortalezcan el aprovechamiento. En este sentido, pues yo creo que las alcaldías, porque finalmente es el alcalde parte de un comité decisor que toman básicamente, y valga la redundancia, la decisión de a qué proyectos se les asignan recursos. Yo creo que ahí es muy importante buscar realmente que los proyectos estén alineados con todas las necesidades que hay hoy en día en temas de cumplir protocolos de bioseguridad, que seguramente continuará por mucho tiempo. Y hay otras ventanas de oportunidad que tienen que ver con alinearse con planes y políticas nacionales en temas de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Digamos que realmente trabajar en pro de mejorar el aprovechamiento de residuos y de que se cumplan con todos los estándares y se aborden los retos que han aparecido en este tiempo de pandemia, pues va de la mano con ayudarle a cumplir al gobierno sus metas en términos de economía circular, pero también se abre la ventana de trabajar con la industria en sus planes de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques, o de electrónicos y electrodomésticos, pues porque ahorita va a haber mucha más gestión sobre todo de equipos eléctricos y electrónicos asociados a hospitalarios, y en temas pues de envases y empaques que estamos hablando, que estamos generando mucho más en los lugares. Finalmente, para concluir, parte del impacto que ha tenido entonces el tema del COVID tiene que ver con cumplir protocolos de bioseguridad, como seguramente le ha pasado a todas las empresas y todas las industrias. Solo que aquí estamos hablando de un personal que está incluso en la calle y en contacto con residuos permanentemente. Entonces, un ejercicio muy rápido que se hizo para Pereira, bueno, se los presento muy rápido, no tan rápido. En Pereira hay 5 organizaciones de recicladores en proceso de formalización, que agrupan más o menos 256 personas entre recicladores y personal administrativo. El impacto, estas personas se dividen en diferentes tareas. Vemos que la mayoría de personas están en la actividad de recolección, que es el reciclador tradicional que uno conoce, pero también tenemos gente trabajando en las bodegas y en actividades administrativas. Lo que vemos es que en general las personas desarrollan más de una actividad, que también incrementa el tema de los elementos de protección personal que necesita, porque para una actividad y para otra son distintos. Y en ese orden de ideas lo que llegamos a estimar es básicamente que los costos mensuales promedio que puede tener para una organización de recicladores por persona cumplir con todo el tema de los protocolos de bioseguridad en temas de dotación de elementos, de protección, de uniformes, los insumos de desinfección y lo que tiene que ver con consumo de agua y de energía, puede ascender a más o menos 150.000 pesos por reciclador. En promedio, podría llegar hasta los 200.000 pesos, podría bajar hasta los 100.000, pero más o menos estamos en promedio, que es alto, que es alarmante, porque en general los ingresos promedio de un reciclador que no está en formalización pueden estar por el orden de los 300.000 pesos, de pronto un poco menos. Si está en proceso de formalización, puede que sus ingresos lleguen hasta los 500.000 pesos, 600.000 pesos. Entonces estamos hablando que el impacto en elementos de seguridad para una organización de recicladores es más o menos del 50, en el orden del 20 al 50% de lo que son los ingresos de un reciclador. Esta última diapositiva aquí ya es básicamente cuánto le costaría entonces al municipio de Pereira ayudarle a los recicladores cumplir en una fase inicial
digamos, con todos sus protocolos. Entonces, habría que hacer una inversión inicial de más o menos 400 millones de pesos para fortalecer las estaciones de clasificación de los recicladores, y habría que hacer una inversión mensual de más o menos 39 millones de pesos para poder garantizar que se están cumpliendo con todos los protocolos. Aquí hay un reto, no es obligación de los municipios, pero las acciones afirmativas del municipio, pues en esta época deberían ir encaminadas realmente a abordar esta nueva situación. Eh, yo les agradezco por el tiempo. Aquí está mi correo electrónico y mi número de contacto por si hay alguna duda. Pues me informan que no hay preguntas hasta el momento, entonces no sé cómo procedemos. Yo creo que ya damos el cierre, yo creo que cubrimos todo lo que queríamos decir. Vale, bueno. Bueno, bueno, listo, no, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, quedan con mi contacto. Supongo que las diapositivas se compartirán en algún momento y abiertos para cualquier duda en general de la presentación o del programa de Pereira. Muchas gracias a todos. Buenas noches.